Lo que jamás quisieron que supieras. ¿Te atreves a saber la verdad? En los silenciosos pasillos debajo de Roma, las sombras se extienden sobre la piedra antigua. Una sola puerta cerrada guarda lo que el mundo nunca debió ver. Esta noche nos atrevemos a cruzar ese umbral. Prepárense, ya que verdades ocultas y conocimientos prohibidos emergen de la oscuridad, amenazando con desentrañar todo lo que creían saber. Bienvenidos a los secretos que el Vaticano intentó mantener enterrados para siempre. En las profundidades del archivo secreto yacen textos prohibidos. Son los manuscritos malditos del Vaticano, secretos que nunca debiste leer. En las profundidades más oscuras del Vaticano, donde la luz del sol jamás ha tocado, yacen documentos que podrían destruir los cimientos mismos del cristianismo. Textos prohibidos que hablan de pactos demoníacos realizados en los pasillos sagrados de San Pedro. Rituales ocultos practicados por aquellos que juraron servir a Dios, pero que en secreto adoraban fuerzas mucho más antiguas y terribles. En las profundidades más remotas y olvidadas de la Europa medieval, en monasterios tallados en la roca viva de acantilados inaccesibles, surgieron los Hermanos del Abismo. Estos manuscritos, que datan del siglo XIII, son su único y terrible legado. Esta enigmática orden secreta de monjes vivía en un aislamiento extremo, autoimpuesto y brutal. Creían que solo a través de la mortificación de la carne y el silencio absoluto podían perforar el velo de la realidad y sintonizar con el más allá. Afirmaban transcribir visiones directas del inframundo, una sabiduría prohibida y peligrosa que, según ellos, precedía a Dios mismo, una verdad primigenia enterrada bajo los cimientos de la fe establecida. Sus páginas contenían profecías tan perturbadoras sobre el fin de los tiempos y la verdadera naturaleza de lo divino, que la Iglesia las declaró la más peligrosa de las herejías, ocultándolas por siglos. Describían un apocalipsis no como un juicio final orquestado por un Dios benevolente, sino como el inevitable despertar de fuerzas cósmicas indiferentes a la humanidad. La Iglesia temía que su revelación no solo desataría el pánico y el caos, sino una crisis de fe terminal que fracturaría la cristiandad desde sus cimientos, exponiendo su poder terrenal como una frágil construcción humana frente a un universo vasto y aterrador. De todos sus escritos, el más infame es el Codex Daemonicus, una guía macabra, encuadernada en piel de origen desconocido. Escrito en una mezcla de latín arcaico y símbolos que ninguna filología ha podido descifrar, describe con escalofriante y metódica precisión los rituales para invocar a las entidades primordiales. Insisten en que no son demonios en el sentido teológico, sino seres de poder inimaginable que existieron milenios antes de la llegada del cristianismo. El códice, afirman, no es solo un libro, es la llave para abrir su prisión cósmica y desatar su poder sobre el mundo. Pero la revelación más impactante, la que podría derrumbar imperios, es que, según estos textos, los fundadores de la Iglesia no solo conocían estas entidades, sino que establecieron pactos secretos con ellas. Fue un trato oscuro, un sacrificio deliberado de la verdad espiritual a cambio de poder terrenal. Un poder para unificar, para controlar, para asegurar su dominio sobre las almas de los hombres, construyendo su imperio sobre un fundamento de sombras y una mentira cósmica. El segundo manuscrito, Pactum Tenebrarum, revela los términos exactos de estos pactos infernales. A cambio de poder temporal y control sobre las masas, la Iglesia primitiva prometió almas específicas en fechas predeterminadas. Pero lo más perturbador no son los pactos en sí, sino las profecías que acompañan estos documentos. Predicciones sobre el fin de los tiempos que coinciden de manera escalofriante con eventos actuales. Estos símbolos demoníacos no se limitaron a manuscritos ocultos. Fueron incorporados
sutilmente en el arte religioso más venerado. La tercera colección, Prophetiae Ultimae, contiene predicciones que han demostrado una precisión aterradora a lo largo de los siglos. Predijeron las 2 guerras mundiales, la caída de imperios y pandemias globales con una exactitud que desafía toda explicación racional. Pero la profecía final es la que mantiene estos documentos bajo el más estricto secreto. Habla de un momento en que los pactos serán cobrados y la humanidad pagará el precio de siglos de engaño. Según el manuscrito, este momento se acerca rápidamente. Las evidencias de esta conspiración no se limitan a manuscritos antiguos. Documentos oficiales del siglo XX confirman la existencia de estos textos. Cartas entre cardenales hablan abiertamente de los textos que no deben ver la luz y de obligaciones heredadas de tiempos oscuros. Incluso algunos papas intentaron destruir estos documentos, pero fueron detenidos por fuerzas que no podían controlar. Los intentos de destrucción resultaron en tragedias inexplicables. Incendios que se extinguían solos, dejando intactos solo los manuscritos malditos. Los pocos que han tenido acceso a estos manuscritos reportan experiencias que desafían toda lógica. Cardenales que perdieron la cordura después de una sola lectura, bibliotecarios que desaparecieron sin dejar rastro tras catalogar estos textos. Algunos fueron encontrados días después, repitiendo incantaciones en lenguas que no deberían conocer. Y todos, sin excepción, advirtieron sobre el mismo peligro, que leer estos textos es invocar la atención de entidades que es mejor dejar dormidas. A lo largo de los siglos, una sombra se ha cernido sobre los muros del Vaticano, una entidad silenciosa que custodia sus secretos más oscuros. Su historia no oficial está plagada de tragedias inexplicables, especialmente durante épocas de gran escrutinio. Incendios espontáneos en archivos sellados, arquitectos que caen de andamios en días sin viento, eventos que desafían la lógica y que siempre coinciden con los intentos de revelar la verdad. No son coincidencias, son advertencias, mensajes grabados con el lenguaje del miedo, ejecutados con una precisión aterradora. Periodistas que investigaron estos rumores encontraron muertes convenientemente accidentales, frenos que fallan, extrañas embolias. Académicos de renombre que se acercaron demasiado a la verdad simplemente desaparecieron. Un exarchivista lo llamó la purga silenciosa. Sus trabajos son confiscados por figuras sin rostro, agentes de una orden secreta que opera en las sombras de la Santa Sede. Sus nombres son borrados de los registros en una moderna, un acto para asegurar que su curiosidad muera con ellos. Porque estos manuscritos no son simples documentos históricos, son contratos vivientes, sellos de pactos forjados en los albores del tiempo con fuerzas que la humanidad no puede comprender, entidades extradimensionales, poderes primordiales. La tinta, se dice, es la sangre de algo que no debería sangrar, una sustancia que reescribe las leyes de la física. Y estos pactos, según las leyendas, aún están en vigor, pulsando con una energía oscura y consciente, esperando el momento de reclamar su deuda. Y aquí reside el verdadero horror, la trampa definitiva. No necesitas leerlos ni tocarlos. Según las profecías, el simple hecho de conocer su existencia te ata a ellos. Es un contagio memético para el alma, una idea que, una vez plantada, no puede ser arrancada. Cada persona que escucha su historia se convierte en parte del pacto, queriendo o no. En este instante, mientras escuchas mis palabras, tu alma queda marcada con un sigilo invisible, tu destino entrelazado para siempre con el suyo. Por eso, los manuscritos fueron sellados con rituales arcanos de sangre y fe. Una cuarentena espiritual que bordea la herejía. No fue un acto para proteger a la Iglesia, sino un acto desesperado para proteger a la humanidad de un conocimiento tan corrosivo
que no informa, sino que infecta. Un saber que no solo podría desintegrar el alma, sino que amenaza con desatar un poder capaz de reescribir la realidad, un apocalipsis nacido no del fuego, sino de la información prohibida. Pero hay una verdad final, un abismo de conocimiento tan profundo que supera todo lo anterior. Una revelación que explica por qué estos manuscritos no son simples reliquias, sino armas activas, llaves capaces de abrir cerraduras que ni siquiera sabíamos que existían. El secreto que guardan no es sobre el pasado, es sobre la frágil estructura del presente, una ilusión consensuada que llamamos realidad. Esta es una verdad tan fundamental que no reescribe la historia, sino que la borra, amenazando con desintegrar el tejido mismo del espacio-tiempo. Demuestra que el peligro nunca se fue, simplemente aprendió a esconderse a plena vista, encriptado en nuestros símbolos más sagrados, en la arquitectura de nuestras iglesias y en la cadencia de nuestras oraciones, esperando pacientemente el momento de ser despertado. Los pactos descritos en estos textos no fueron hechos por la iglesia primitiva ni por hombres falibles. Fueron obra de entidades de una naturaleza incomprensible, arquitectos de la decepción venidos de más allá de las estrellas. Estos seres, maestros del engaño cósmico, no solo se hicieron pasar por los fundadores del cristianismo, se convirtieron en ellos, usurparon sus identidades, sus voces y sus rostros, reemplazando a los apóstoles originales uno por uno. Con una precisión quirúrgica, tejieron su veneno en el ADN de la nueva fe, pervirtiendo un mensaje original de liberación para convertirlo en un mecanismo de control, todo para servir a sus propios y oscuros fines, una cosecha a escala cósmica, metódica y paciente. Bajo esta luz aterradora, lo que conocemos como cristianismo se revela como mayor y más exitosa decepción en la historia humana, una granja de almas diseñada meticulosamente para una cosecha que ha durado 2 milenios. Cada iglesia, cada catedral, cada humilde capilla no sería una casa de Dios, sino un matadero espiritual, un nodo en una vasta e invisible red de recolección que abarca el planeta. Su arquitectura, sus vitrales, su acústica, todo diseñado para maximizar la extracción. Canalizan la energía de los fieles, su devoción, su esperanza y su fe hacia un destino desconocido, un agujero negro cósmico que se alimenta de la esencia misma de la humanidad. Y si esto es cierto, la implicación es monstruosa, casi inasumible. Cada oración susurrada en la oscuridad, cada misa, cada acto de fe genuino, no ha sido una comunicación con lo divino, sino un ritual de invocación, un llamado inconsciente que alimenta a estas entidades parásitas. Se nutren de lo más puro que poseemos, nuestra esperanza, nuestro amor, nuestra devoción, la esencia del alma humana, destilada y convertida en su sustento. Cada creyente, en su búsqueda de consuelo y trascendencia, sin saberlo, ha estado fortaleciendo a sus propios carceleros durante 2 milenios. El cielo por el que rezaban era el plato en el que serían servidos. La salvación siempre fue la trampa. Si este tema te perturbó tanto como a nosotros, suscríbete a El Códice Secreto MX. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar